Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que ya tenemos campeón de este segundo torneo Grand Prix y es Richard Rapport, así que enhorabuena para él, en el que tras una segunda partida en el día de ayer jugaron también con los colores cambiados, se hicieron tablas tras una defensa Petrov pues muy sólida y también cambiándose muchísimas piezas en la jugada número 15, número 16, pues llegaron unas tablas jugando ambos pues un gran ajedrez, ¿no? Estamos ante una partida súper interesante en la que Rapport con esta victoria consigue 13 puntos y bueno, pues casi le coloca con un pie y medio en el candidatos, ya que otros dos jugadores que podrían ocupar esas dos únicas plazas que le dan paso al candidatos podrían ser Nakamura y Levon Aronian. Vemos la clasificación rápidamente, pero el tema es que Hikaru Nakamura y Aronian, que tienen que jugar este tercer torneo que viene en unos días, pues juegan en el mismo grupo. Al jugar en el mismo grupo, sabemos que para entrar en la fase final, pues solo pasa el primero de cada grupo. Por lo tanto, Rapport con esta victoria, como digo, pues tiene más posibilidades. Lo veremos una vez tenga el listado actualizado en la pestaña de comunidad. D4 ya en el tablero por parte de Rapport, a lo que Andrikin responde con D5. C4, E6, gambito de dama declinado y tras caballo C3, A6 variante Janowski. La amenaza de las negras, a menos a corto plazo, es capturar en C4, B5 y así, bueno, pues tener ese peón de ventaja defendido. Las piezas blancas se adelantan capturando en D5 y tras E por D5, A3 entrando en una nueva partida. Un movimiento que, bueno, por un lado gana un pelín de espacio, quizás para lanzar el flanco de dama más adelante, pero sobre todo controlando la casilla de B4 y evitando posibles clavadas. H6 en la posición y tras desarrollarse el alfil a F4, caballo F6 y E3. Tras estas jugadas las negras rompen con C5 y aquí podríamos pensar en estos cambios en dicha casilla, ya que así las negras, bueno, pues tendrían un peón aislado y quizás más fácilmente atacable. No obstante, la idea de Rapport es diferente y debido a que no puede jugar alfil G5 clavando al caballo, decide llevar su alfil a E5, también buscando quizás los cambios. Como vemos, sus peones empiezan a estar en casillas negras, el alfil estaría muy torpe y tras estos movimientos la partida continúa con alfil E6, ya que tras esta captura, si llega a darse el caso, bueno, por un lado las negras pueden capturar doblándose los peones, quedándose con una estructura inferior en el flanco de re, y en caso de capturar con la dama, el peón de D5, bueno, pues caería, ¿no?, por parte del caballo. Por lo tanto, alfil E6 lo defiende. A este movimiento anterior podríamos pensar con alfil D3, desarrollar una pieza y facilitar el enroque en próximas jugadas, pero aquí tras esta captura la dama no controla D4, es obligado capturar con el peón y bueno, pues de alguna manera se han igualado estos peones aislados en la posición. Esto no ocurría, ya que tras C5, como decimos, juega Rapport alfil E5 y tras estas jugadas, alfil E6 defendiendo en D5, caballo G E2, todo hace indicar que en algún momento pues las piezas blancas pueden jugar un F3, un F4, ganando un poquito de espacio. Se ha evitado llevar el caballo vía F3, también la idea de Rapport es traerlo a F4, meter más presión sobre el punto de D5 y tras caballo C6, también metiendo una pieza bueno, pues con cierto control sobre el centro, caballo F4. Tras estas jugadas se juega C por D4. El tema es que aquí podríamos pensar en esta captura en E5, pero tras peón por se ataca al caballo de F6. Si por ejemplo se retira una casilla como D7, la dama negra dejaría defender pues este peón y bueno, ¿dónde puede venir el caballo? Si viene a E4 también se deja defender. Incluso tras estas capturas o cambios, las piezas blancas pues quedarían bastante mejor. Aquí se puede capturar directamente o primero cambiar damas en D1 y tras los mismos cambios pues F por E6, estructura bastante rara, alfil C4 tocando a este peón que se tiene que defender con el rey. Si viene a E7, bueno, pues está cortando el desarrollo del alfil de casillas negras, y si viene F7, torre D7 es bastante molesta, ¿no? Se está dando un jaque, el alfil se cubre, pero bueno, pues empieza a perder material y las blancas están ganando.
Por lo tanto, se decide capturar en D4 y tras alfil por, entregando el alfil de casillas negras, caballo por D4. Lo que consiguen las piezas blancas es quitarse ese alfil tan malo que tienen en la posición, o al menos que no va a tener un recorrido fácil, ya que como vemos prácticamente todos sus peones, y a falta de G3 que viene en la próxima jugada, pues están en casillas negras, y el alfil de casillas blancas pues va a tener mucho más recorrido. Tras estas jugadas, alfil de 6 facilitando el enroque, G3 buscando el fianchetto, también reforzando el caballo de F4, y como decimos, la estructura de peones es muy fuerte para las blancas, y torre C8 teniendo presencia en esta columna semiabierta. De momento Rapport juega torre D1, y aquí era interesante esta captura en E6, ya que tras peón por, alfil H3 tocando a este peón que bueno, pues es algo débil, ¿no? Hay que tener una pieza a partir de ahora por parte de las negras, si esta línea se hubiese jugado pues defendiendo el peón, quizás llevar el rey a F7 y tras enroque en corto, torre E8, y bueno, pues con una jugada como E4 que aunque parezca que el peón pues puede caer, tras torre C4 primero y con ataque posterior por parte de las piezas negras a dicho peón, solo defendido por el caballo, la dama simplemente se puede retirar a D3 y tras caballo por E4 existe esta intermedia, no capturando al caballo, sino capturando en D5. Está atacada la torre y si peón por en esta posición, bueno, pues estando jaque y ganando pieza y la partida en los próximos movimientos. Por lo tanto, podría haber sido una idea interesante capturar en E6, de momento torre D1, metiendo quizás pues más presión o hasta 4 atacantes sobre el punto de D5, se podría sumar un alfil vía G2. Aquí de alguna manera pues Andreikin empieza a responder y juega dama 5. También las piezas negras presionan el punto de C3 y torre C1, Rapport no sintiéndose cómodo y rectificando. El tema es que a un movimiento como alfil G2, metiendo mucha presión, como decíamos, pues en el centro y también facilitando el enroque, se puede jugar alfil por A3. Y aquí el mejor movimiento es peón por, lo cual puede continuar la línea con dama por C3 jaque, dama por C3, torre por C3, y en esta posición las piezas negras pues tienen peón de más y una posición bastante solvente. A este alfil G2, que sería un error, y en caso de jugar alfil por A3, con el alfil negro, podíamos pensar no en esta captura que hemos visto que no funciona y en torre A1 clavando al alfil. No obstante, alfil por B2 es ganadora también para las negras. Tras torre por A5, alfil por C3 jaque, por lo tanto la dama ha de entregarse, y tras estas jugadas pues las piezas negras están con mejor posición, ¿no? Bueno, rectifica Rapport no sintiéndose muy cómodo en esta posición, y aquí finalmente Andreikin enroca en corto, y ahora sí que ocurre caballo por E6, F por E6 y tras estas jugadas alfil H3. Presionando y bueno, pues ganando la partida si las negras no reaccionan a este movimiento. Como vemos, la dama en algún momento podría venir a esta casilla interesante de G6, por lo tanto rey C7 defiende en E6, también evita que la dama ocupe la casilla de G6, y aunque es el rey, pues también libera a una de las torres que tenga que estar pendiente de este peón retrasado. Tras estos movimientos, también Rapport enroca en corto, torre C4 atacando a la dama, esta se retira a D3, y aquí ideas también para las blancas en algún momento podrían ser jugar caballo E2 para caballo D4 o caballo F4 quizás, tocando dos veces al punto de E6, ¿no? Mejor en esta posición sobre esta casilla de D4, ya que bueno, pues solamente la torre es la que tiene control sobre la misma. No obstante, alfil E5 metiendo presión en la diagonal por parte de las negras, caballo E2, y como vemos el peón de B2 está tocado. No obstante, aquí Andreikin juega torre F de 8 buscando el doblaje de torres, ya que si aquí captura directamente existiría esta jugada, torre por C4
y tras peón por dama por c4 y bueno, pues las blancas están bastante mejor, ¿no? Quizás hay que hacer algo sobre este peón que está atacado hasta en 2 ocasiones y tras dama d5 se deja defender la entrada de la dama blanca vía c7, se da un jaque y tras dama d7 siguiendo una de las líneas, pues bueno, pueden venirse cambios en esta posición, atacar al alfil de b2 y tras capturar en a3, bueno, pues clavar al caballo y las blancas están mejor a pesar de este peón pasado en a6, ¿no? Bueno, la partida, como decimos, continúa por parte de Andrikin doblándose. Todo sigue con igualdad, no ha habido errores por parte de ningún jugador. Torre por c4, torre por c4 y a estas jugadas b4, ya que quizás ahora sí que el alfil podría capturar este peón, ¿no? Hay ataque sobre la dama, a3 está defendido, de momento dama a4, manteniendo, bueno, pues también cierta presión por parte de las piezas negras, y a esto se juega caballo f4, metiendo un doble al peón de e6, alfil por f4, como vemos también, y creo que no he comentado, la diferencia de alfiles pues es favorable a las piezas blancas, ya que este alfil, aunque tenía recorrido en una diagonal y hemos visto una línea en la que podía capturar un peón y estar bastante activo, incluso en a3, pues realmente, bueno, pues o al menos en el flanco de rey los peones blancos están perfectamente en casillas negras. Por lo tanto, eliminando esta pieza, aquí Rapport aprovecha para capturar con el peón de E y en algún momento quizás jugar torre 1 y presionar nuevamente sobre ese punto de E6. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C6 y aquí primero dama E3. Quizás si jugamos torre 1 directamente, torre C1, bueno, pues clava la torre y en caso de hacer esta captura, pues no funcionaría, ya que a este movimiento hay jaque sobre el rey, este se retira incluso estando clavado y el tema es que, bueno, pues la torre en E1 está clavada también por la torre de C1, por lo tanto sí, torre por C1, dama por C1 jaque y posteriormente, bueno, pues se va a ganar pieza y la partida. Esto no ocurría, se juega dama e3, también bueno, pues manteniendo la dama en c6 en esta posición y tras estas jugadas caballo e4 también bloqueando la columna E, ¿no? Y evitando quizás torre 1 en un futuro. En esta posición, si se juega directamente torre c3, también, bueno, pues atacando a la dama, el peón de a3, no es un buen movimiento, ya que a esta jugada sí que alfil por e6 jaque funciona. El rey tras retirarse a e7, alfil por d5 jaque, torre por e3, ya que la dama, bueno, pues está dando un jaque, y estas jugadas tras alfil por c6 y venir varios cambios, si la torre se retira, pues el alfil va a capturar si las negras capturan al alfil, pues cae la torre y tras torre por a3, alfil por b7 y son hasta 2 peones de ventaja que tendrían las blancas, ¿no? Por lo tanto estarían ganando fácilmente. Torre c3 no es una solución. Tras dama e3 se juega caballo e4, se activa el caballo, la dama o la columna E pues no tienen fuerza las blancas, al menos de momento, y tras estas jugadas Rapport juega f3 echando al caballo, primero por parte de Andrikin, torre c3, dama d4 retirándose. Si aquí, por ejemplo, la dama se retira de 2 rápidamente, las negras podrían estar mejor, ¿no? Existe un jaque en b6, rey h1 y a estas jugadas torre 3 expulsando a la dama. Se puede venir a c2, caballo f6 volviendo y tras torre c1 intentando entrar quizás vía c7, bueno, pues empieza a empujar este peón pasado que tienen las piezas negras y de momento d3 estaría también controlado, ¿no? Bueno, son opciones en la posición, difícil y con opciones para ambos jugadores. Se juega dama d4 y a estas jugadas torre c4. Dama e3 volviendo, parece que van a ser tablas y tras dama d4
una segunda vez, tercera por parte de las negras. Por lo tanto, si la dama vuelve a 3, son tablas, pero aquí Rapport decide jugar dama e5. La partida sigue en posición de igualdad, y el tema es que para este último movimiento utiliza 10 minutos, solo que le quedan 2 minutos en el reloj. Como vemos, la presión es tremenda sobre el punto de 6, defendido por la dama, pero también las piezas negras se pueden activar rápidamente. A estas jugadas continúa la partida con caballo de 2, la torre está atacada y siendo única F5. Atacando 3 veces el punto de 6. Aquí, por seguir algún movimiento a un jaque por parte de las blancas, G6, y el tema es que tras una captura, por ejemplo, en esta posición, bueno, ahora empiezan a activarse las piezas negras, también la dama está completamente fuera de juego, también el alfil, y si alfil por F1, dama B6 jaque. Este movimiento, como hemos visto en una línea anterior, siempre lo tienen que considerar las piezas blancas, rey H1 y a torre C1 clavando 1. Pues están ganando fácilmente la partida. Este movimiento es único para seguir la partida con igualdad, y tras caballo por F1, F por E6 jaque primero, rey E8, y este movimiento es un error. El rey tendría que venir a E7, súper difícil, ya que tras venir a este movimiento obviamente va a venir esta captura en G7 como pasa en la partida, y aquí, como vemos, o estando el rey en E8 no hay jaque. No obstante, había que jugar rey E7 para que el rey negro de alguna manera pudiese escapar. Tras estos movimientos y dama F8, rey C7 y a E7, dama B6 nuevamente con jaque. En caso de que se juegue rey por F1, lo podemos pasar un poquito más rápido, torre C1 con jaque, rey E2, y tras nuevo jaque, si el rey viene a D1 o D3 son tablas, ya que aquí las piezas negras entregan la torre, pero a cambio habría perpetuo constantemente, gracias a este peón también que está apoyando, y sobre todo por esta dama que no puede venir a la ayuda en la posición. Es la diferencia que vamos a ver en la partida en la que la dama está en G7 y que sí que puede venir a ayudar a su rey del perpetuo. Esto si el rey se va a D3, y por poner un ejemplo, si por ejemplo se juega rey E1, pues bueno, se está dando un jaque y ganando rápidamente, ¿no?, en alguna de las posiciones. Bueno, volvemos a la partida. Como decimos, rey E7 es un error y Rapport lo aprovecha. Dama por G7 jaque, rey D6, y a estos movimientos dama F8 con nuevo jaque. No, perdón, estoy en la parte... tras este jaque se juega rey E8. Dama por G7, no hay jaques, pero fijaros cómo se queda la dama en esta posición, controlando la gran diagonal, y a diferencia de la línea que hemos visto que estaba en F8. Dama B6 jaque, rey por F1, y tras este jaque en C1, rey E2. El tema es que si el rey se retiraba a G2, bueno, pues la dama o la torre daban mate en G1, torre E1 jaque, hubiese aguantado quizás un poquito más traer la torre a C7, muy difícil, y aquí la idea de Andrikin es lo mismo que hemos visto en la línea, entregar la pieza, en este caso en E1 o en C3, como hemos visto anteriormente, pero realmente el rey viniendo a 1 llega a escapar. Tras estas jugadas dama E3 jaque, sigue la partida con estos movimientos, rey C1, dama E3, como vemos, quiere llegar a esta casilla de A1, y además el problema que vamos a ver más adelante es que la dama va a acabar dando jaques en esta posición, y en caso de que no existiese el alfil de F1 podría haber temas de perpetuos. Como vemos siempre, pues las casillas de C4 y F1 son casillas blancas, evitando que la dama pueda defender algún jaque y el perpetuo por parte de las negras. De momento se juega rey B1, dama D3 jaque, repitiendo algún movimiento, ya que aquí llegaban a la jugada número 40. Por lo tanto, Rapport estaba prácticamente sin tiempo. Si recordáis, hemos dicho que le quedaban 2 minutos, hacía unas jugadas, y ahora cuentan con 30 minutos más. La dama vuelve a E3, da un jaque, rey B2, dama D2 con nuevo jaque, y tras rey A1 llegando, dama C1 jaque.
rey A2, dama C4, evitando lógicamente las casillas negras y que las blancas puedan cubrirse con la dama. Rey B2 es muy importante, ¿no? Ha hecho una triangulación muy buena en el que las negras ya no tienen dama C1, que es el jaque del que había venido tras dama C4, y el tema es que tras dama E2 jaque rey A1 nuevamente. ¿Y qué pueden hacer las negras? En esta posición se juega dama F1 jaque. Como vemos, el alfil pues puede capturar, pero incluso si las blancas juegan rey A2 es ganadora, ¿no? Las negras no podrían capturar en H3, ya que está viniendo un jaque mate en 2 jugadas. Por lo tanto, aquí se juega alfil por F1 y finalmente en esta posición Andrei King decide abandonar, volviendo una jugada para atrás tras rey A1. Hizo este movimiento lógicamente pues bueno, para intentar prácticamente nada, pero en caso de jugar dama E1 jaque pues no funciona, o tampoco dama D1. El tema es que tras rey A2, bueno, pues das un jaque en D2 y entonces finalmente viene la dama a defender y ya no hay más jaques en esta posición. Por lo tanto, las piezas blancas cuentan con pieza de más y están ganando la partida. Por mi parte nada más, nuevamente enhorabuena a Richard Rapport y vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.